Le di a luz en la misma casa, de la que él me echó después. Y cuando lo hizo, no pestañeó. Ni una sola vez. Me llamo Alicia, tengo 65 años. Vivo, o vivía, en una casona de estilo clásico de 2 plantas a las afueras de una tranquila ciudad de Castilla, justo pasando una calle arbolada con pinos. Mi marido, Rafael, y yo pasamos la mayor parte de nuestra vida adulta construyendo aquel hogar, no solo con ladrillos y pintura, sino con cumpleaños, navidades y el suave e invisible hilo de la rutina. Antes de ir más lejos, dale al botón de suscribirte y activa la campanita. Es gratis y significa que nunca te perderás una historia como esta. Y cuando termines de ver el video, deja un comentario. Leo absolutamente todos. Y durante los últimos 5 años, nuestro hijo David vivió con nosotros. Su habitación estaba arriba, la de la ventana esquinera y la tarima crujiente cerca del armario, a la que solía colarme por la noche, cuando tenía fiebre, tocándole la frente y susurrándole nanas incluso después de que se durmiera. Regresó después de la universidad, diciendo que solo sería por poco tiempo, hasta que me ponga en pie, nos dijo. No nos importó. Era nuestro único hijo. Y durante un tiempo fue reconfortante escuchar otro par de pisadas en la escalera. Al principio, ayudaba en casa, arreglaba el canalón, cambiaba bombillas, hacía recados, dejaba los zapatos junto a la puerta como hacía de niño. A veces incluso se unía a mí en la cocina, pidiendo la tarta de manzana que tanto le gustaba de pequeño. Pero las cosas cambiaron lenta, sutilmente. Empezó a comentar que la casa era demasiado grande para 2 personas de nuestra edad. Trajo folletos sobre planificación patrimonial, estrategias fiscales e hipotecas inversas. Al principio, parecía preocupación, Ratstitsa. Incluso, pon la casa a mi nombre, dijo una vez durante la cena. Será más fácil para vosotros más adelante. Yo me encargo de todo el papeleo. Rafael y yo dudamos. La casa era nuestro ancla, pero David presionó con suavidad, pero con persistencia. Sabía exactamente qué decir, cómo nos protegería de los impuestos, cómo simplificaría las cosas. Después de todo, él también vivía allí. ¿Tenía sentido? No. Finalmente, cedimos. Confiamos en él. El día que firmamos la escritura a su nombre, nos dio un abrazo. No os arrepentiréis, dijo, ya lo veréis. Le creí. Luego llegó ese jueves. Eran justo las 4 de la tarde. Finales de octubre. Un viento frío se colaba por la ventana de la cocina, trayendo el aroma a hojas secas y humo de chimenea lejano. Yo había horneado una tarta de manzana, esa de canela que me pedía a gritos cuando era niño. Estaba enfriándose sobre la encimera, dorada y dulce, con la corteza desmigándose en su punto justo. Rafael estaba en el despacho, las noticias sonando suavemente de fondo. Afuera, el sol ya estaba bajo, proyectando largas sombras ámbar sobre el suelo del salón. David bajó en camisa de botones y vaqueros oscuros. No miró la tarta, no nos saludó. Llevaba una carpeta de mano, los labios apretados en una línea recta. Tenemos que hablar, dijo. Podemos sentarnos en el salón. Mi corazón latió un poco más rápido, pero sonreí de todos modos. Claro, nos sentamos, Rafael en el sillón, yo en el borde del sofá, las manos aún espolvoreadas con harina. David no se sentó al principio. Dejó la carpeta sobre la mesa de centro. La abrió y sacó unos cuantos papeles nítidos. He vendido la casa, dijo. Mis oídos zumbaron como un cambio repentino de altitud. Al principio, no entendí las palabras. Miré a Rafael, que miraba fijamente al frente, sin moverse. David habló de nuevo, con naturalidad. Se cerró ayer. Firmé el papeleo final esta mañana. Los compradores se mudan dentro de 2 semanas. Sentí que el aliento se me quedaba atrapado en el pecho. David, ¿qué estás diciendo? Me miró, sin pestañear. Tendréis que buscar otro sitio para vivir. He gestionado un alojamiento temporal, un pequeño complejo para mayores a las afueras de la ciudad. Es manejable, tranquilo, estaréis cómodos. Rafael se levantó lento y tembloroso. ¿Vendiste la casa sin decírnoslo? La pusisteis a mi nombre, dijo David, con los brazos cruzados.
Legalmente era mía, y lo siento, pero no puedo seguir viviendo así. La casa es demasiado vieja. Da demasiado trabajo. Necesito mi propio espacio. De esta manera, todos avanzamos. La tarta en la encimera bien podría haber sido de ceniza. Tú vives aquí, susurré. Vives con nosotros. Vivía, corrigió. Mira, no quería que fuese complicado. Solo quiero una transición limpia. Tenéis 2 semanas. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Subió las escaleras. De vuelta a la habitación que le dimos. Ni una disculpa, ni culpa, ni vacilación. La puerta se cerró tras él con un suave clic. El silencio posterior fue insoportable. Busqué la mano de Rafael, su piel estaba fría. No dijo ni una palabra, solo se quedó allí, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera emitir ningún sonido. Me sentí ligera, mis piernas hormigueaban, no por dolor, sino por el peso del shock. El peso de que todo se desmoronara en un instante. Nos sentamos en la cocina después de eso. La tarta seguía intacta. Observé cómo la luz de afuera se desvanecía en el crepúsculo, hasta que las ventanas se pusieron negras y reflejaron nuestros rostros cansados. Podía oír a David arriba caminando, abriendo cajones, tarareando suavemente para sí mismo, como si nada hubiera pasado, como si ya nos hubiéramos ido. Esa noche, deambulé sola por la casa. Recorrí con mi mano el pasamanos que Rafael había lijado él mismo hace tantos años. Me detuve en la puerta del lavadero donde David una vez pegó un cartel torcido de solo mamás. Me quedé fuera de su antigua habitación y escuché el silencio, un silencio que solía estar lleno de cuentos para dormir, risas y te quiero adormilados. Me detuve en la ventana trasera y miré el jardín. Rafael había plantado rosales para mí cada primavera. David le ayudó una vez, con guantes demasiado grandes, y gritando por las lombrices. Ahora el jardín estaba descuidado, cubierto de maleza, justo como nosotros, abandonados. Rafael se unió a mí alrededor de la medianoche. Su voz era áspera. Nos ha traicionado, dijo. Asentí. Mi voz se había desvanecido. Me apretó la mano como solía hacer cuando David estaba en cirugía tras romperse el brazo. Solo que ahora no había sala de espera, ni esperanza, solo 2 ancianos en una casa que ya no les pertenecía. No es el niño que criamos, susurré. Ahora es otra persona. Rafael no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Afuera, el viento golpeaba suavemente las ventanas como si quisiera entrar y llevarse algo más. Y así es como nuestro hijo, el chico al que le dimos todo, nos desalojó de nuestro propio hogar, mientras dormía bajo nuestro techo. No dormí esa noche. Ni un segundo. Me quedé en la cama mirando al techo, mientras las sombras se estiraban y se retorcían por el yeso, moviéndose con el viento de afuera. Podía oír cada pequeño crujido de la casa, la forma en que las tuberías gemían débilmente. Aunque se asentaba, este era el mismo techo que una vez había mirado mientras amamantaba a David a las 2 de la mañana, susurrando nanas. Ahora me observaba desmoronarme. Cada parpadeo traía de vuelta su rostro, distante, frío, indiferente, mientras decía, «Tendréis que buscar otro sitio para vivir». No podía dejar de escuchar la finalidad de su tono. La casa, esta casa que construimos con amor, ahora era suya, y nos trataban como invitados que se quedan de más. Cuando el cielo afuera se volvió de un gris pálido, me levanté de la cama. El suelo estaba frío, la cálida alfombra junto a mi mesita de noche deshilachada por las esquinas. Abajo, la cocina todavía estaba llena del aroma de la tarta de ayer, una vez cálida y dulce, ahora rancia, pesada. Miré el plato, todavía intacto, su corteza dorada hundida. El relleno había empezado a oscurecerse, las manzanas apagadas, como todo lo demás. David bajó tarde. Sus zapatos, pulidos, negros y de aspecto caro, golpeaban el suelo de madera como un metrónomo. Su americana estaba impecable, su pelo bien peinado, no había tensión en sus pasos, ni vacilación. Pasó junto a mí sin decir palabra, abrió la nevera y sacó un yogur, de fresa, el mismo que yo solía poner en sus almuerzos escolares. Se sentó a la mesa. Me quedé allí de pie. «¿Vas a ir a la oficina hoy?»,
pregunté, manteniendo la voz firme. Asintió, apenas mirándome. Sí, unas horas, tengo llamadas, nada más, ninguna calidez, ninguna sensación de incomodidad. Como si nada hubiera pasado. Como si decirle a tus padres que empaquen sus vidas en 2 semanas no fuera algo que pudiera mantenerte despierto por la noche. Serví té. La tetera silbó suavemente. El vapor se rizaba en el aire fresco. Coloqué una taza frente a él. No me dio las gracias. Solo tecleaba en su teléfono. Ese momento, ese pequeño y tranquilo momento, me dolió más profundamente de lo que podía explicar. No porque necesitara gratitud, sino porque no me veía. Me había convertido en ruido de fondo en el hogar que una vez llené de amor y esfuerzo, nos había borrado de su visión. Lo estudié mientras se desplazaba, su ceño se frunció ligeramente. Parecía concentrado, distante. No como el niño que solía correr a la cocina los sábados por la mañana pidiendo tortitas. No como el adolescente que una vez lloró por un desamor justo aquí, en esta mesa, luego se puso de pie. David, dije, apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no hablaste con nosotros primero? Suspiró, exagerado y largo. Mamá, ya lo hemos hablado. La casa es mía. Estuvisteis de acuerdo. Ya está. Ese suspiro no era solo cansancio, era fastidio. Yo era un retraso en su mañana, un fallo en su plan. Ni siquiera trató de suavizarlo. Confiamos en ti, dije. Mis manos agarraban el borde de la encimera. Podrías habérnoslo dicho. Podrías haber tenido la decencia. Agarró sus llaves y se ajustó la correa de su bolsa de portátil. Estás exagerando. No es como si os dejara sin hogar. Tenéis opciones. Opciones. Esa palabra daba vueltas en mi cabeza como una nube de tormenta. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio fue enorme. Incluso el zumbido de la nevera se sintió como un grito. Me senté donde él había estado y miré el salvamanteles. Una débil mancha de café lo manchaba de un día anterior. Pasé mis dedos por encima. Por alguna razón, ese pequeño aro me apretó el pecho. Todo el día, el resentimiento se agitó dentro de mí. Lento al principio, como una olla que empieza a hervir. Pasó junto a mí esa noche, con auriculares puestos, sin contacto visual. No preguntó si habíamos comido, no dijo buenas noches. Simplemente subió las escaleras como si no existiéramos. Escuché el clic de la puerta de su habitación al cerrarse. La había cerrado con llave de nuevo. Nunca la había cerrado antes. A la mañana siguiente, encontré sus platos sucios en el fregadero. Miré el tenedor incrustado con comida, y pensé en cuántas veces había lavado sus cosas sin quejarme. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, porque eso es lo que hacen las madres. Pero ahora se sentía como una burla. Esa noche, mientras doblaba la ropa en el salón, David entró hablando en voz alta por teléfono. Sí, una vez que se vayan, convertiré el espacio del comedor. Estoy pensando en tirar la pared para abrirlo. Por fin tendré sitio para una instalación decente. Ellos, no mamá, no papá, ellos. Pasó sin reconocerme. Todavía hablando. Todavía planeando un futuro en una casa que aún no habíamos dejado. Doblé el jersey de Rafael más lentamente de lo necesario. Con las manos temblando, recordé el 7º cumpleaños de David. Llenamos el salón de serpentinas. Había gritado de alegría al ver los globos. Yo había hecho su plato favorito. Espaguetis con albóndigas. A pesar de estar resfriada, me había abrazado tan fuerte ese día. Ese niño pequeño se había desvanecido. La tarde siguiente, encontré a David en el comedor con una cinta métrica. Murmuraba para sí mismo, calculando longitudes de pared. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. No levantó la vista. Midiendo, voy a mover mi escritorio aquí. Necesito la luz de estas ventanas, pero ni siquiera hemos empacado. Se encogió de hombros. Dijisteis que os iríais para el próximo fin de semana. Su tono era casual, despreocupado, como si fuéramos invitados lentos en un piso de alquiler. Me fui antes de que mi voz se rompiera. Sentía el pecho apretado. Mis oídos me ardían. Fui al pasillo y miré los retratos familiares. Su foto de bebé, nuestro viaje a la costa, su graduación universitaria.
Me di cuenta de que no los había mirado ni una vez, ni siquiera cuando pasaba por ellos a diario. Esa noche, Rafael y yo nos sentamos afuera en el porche. El aire olía a hojas húmedas y humo de chimenea. Un perro de un vecino ladraba a lo lejos. ¿Crees que se arrepentirá?, pregunté. Rafael exhaló lentamente, con las manos alrededor de su taza. Quizás, pero para entonces no importará. Asentí, tragándome el nudo que me subía por la garganta. El resentimiento ya no era silencioso, era ruidoso. Hacía eco con cada palabra descuidada, cada encogimiento de hombros, cada gesto ignorado. Una mañana, David preguntó: ¿puedes lavarme las camisas de vestir antes del fin de semana? Lo miré, parpadeando lentamente. ¿Todavía esperas que te lave la ropa?, parpadeó, confuso. Siempre lo has hecho. Lo hacía, dije. Cuando eras mi hijo, se burló. No seas dramática. Lo miré. Sus zapatos pulidos, su reloj caro, el gel para el cabello que olía débilmente a pino. Este no era el niño que crié. Este era alguien que vivía entre nosotros, pero ya no nos veía. Esa noche, doblé mi propia ropa en silencio. El aire en el dormitorio estaba quieto. Rafael leía un libro, pero vi lo lento que pasaba las páginas. Sigo pensando que pedirá perdón, admití en voz baja. Rafael no levantó la vista. No esperes lo que no tiene dentro. A la mañana siguiente, caminé sola por la casa. Toqué los surcos del papel pintado del pasillo. Pasé la mano por el pasamanos liso que Rafael había construido. Cada esquina guardaba un recuerdo, cada cajón, cada crujido, cada pestillo de ventana, y en la cocina la luz era cálida, suave, de la misma manera que siempre había sido. El mundo exterior seguía su curso. Los pájaros piaban, las hojas giraban en espirales perezosas, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era solo tristeza, era algo más firme, un cambio silencioso, una decisión echando raíces. Ya no iba a pedirle que me viera, y no iba a quedarme donde no me querían, ni siquiera en la casa que una vez llamé hogar. El aire se sentía más pesado esa mañana. La lluvia había pasado durante la noche, dejando una capa fría y húmeda en el suelo. Las ventanas estaban empañadas, y los árboles en el patio trasero parecían más oscuros, pesados por la humedad. El olor a hojas mojadas se aferraba a la brisa que se filtraba por el pequeño hueco sobre la ventana del fregadero de la cocina. Dentro, la luz era tenue, teñida de gris. No encendí la lámpara del techo. No quería ver todo demasiado claro. David bajó las escaleras lentamente, pero con la misma indiferencia que ahora llevaba como un uniforme. Se movía por la cocina con una confianza silenciosa que me inquietaba, como si este espacio siempre le hubiera pertenecido, como si fuéramos invitados, que se quedan demasiado tiempo. Se sirvió su café, solo, sin azúcar, justo como le gustaba, y se sentó a la mesa sin decir una palabra. Se desplazaba por su teléfono, el parpadeo de la pantalla reflejándose en sus ojos. Tranquilos, imperturbables. No preguntó por las cajas que habían comenzado a alinearse en el pasillo. No se ofreció a ayudar. No preguntó si estábamos bien. Cada sonido que hacía, el roce de las patas de la silla contra la madera, el golpe sordo de su cuchara contra la taza de cerámica, incluso el sorbo silencioso de su bebida, resonaba en mis oídos. No era el ruido en sí lo que dolía, era la ausencia de cuidado detrás de él, la forma en que se movía por la casa como si ya fuera suya, como si ya nos hubiéramos ido. Me quedé junto a la encimera, sosteniendo un paño de cocina en mis manos, retorciéndolo sin darme cuenta. Lo observé de la forma en que observas a alguien que una vez conociste, probándose una máscara que no puedes reconocer. Quería hablar, quería decir. Solías hablarme por las mañanas, solías contarme tus sueños, solías darme las gracias por el desayuno, pero esos momentos se sentían como si pertenecieran a otra vida. Me serví una taza de té y me senté en el borde de la mesa. Rafael todavía estaba arriba empacando. Habíamos estado etiquetando cosas caja por caja, empezando por los libros, luego los álbumes de fotos. Cada etiqueta se sentía como un adiós. David levantó la vista brevemente. Asegúrate de no bloquear el lado izquierdo del garaje, dijo casualmente. Voy a poner estanterías este fin de semana. No una pregunta, no una solicitud, solo una directiva.
Lo miré fijamente, se me apretó el pecho. No se dio cuenta. Asentí en silencio. Pero algo cambió dentro de mí. Esa tarde, la casa se llenó de los sonidos bajos de empacar, cartón arrastrándose por el suelo, cinta estirándose y rompiéndose, la tos ocasional de Rafael por el polvo. El salón había empezado a verse vacío. Las estanterías estaban desnudas. El sofá se veía extrañamente pequeño, sin las mantas que solía tener dobladas en los brazos. David entró, miró a su alrededor y preguntó: «Todavía vais a ese sitio de retiro, ¿verdad?». Pude notar que no le importaba la respuesta. Solo estaba marcando una casilla en su cabeza. «No», respondí simplemente. «Encontramos otra cosa». Hizo una pausa. «¿Dónde?». Sonreí débilmente. «Un lugar más tranquilo». Me miró por un segundo demasiado largo. Vi un atisbo de confusión, o quizás duda, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Esa noche, cuando la casa volvió a estar en silencio, y David se había ido a reunirse con sus amigos, abrí el cajón de nuestro dormitorio que no habíamos tocado en años. Dentro había una carpeta de cartulina envejecida por los bordes, llena de documentos cuidadosamente apilados y fotos antiguas, la escritura de la propiedad, sellos extranjeros, imágenes en blanco y negro de una calle estrecha que conducía a una villa costera, paredes de piedra, contraventanas azules brillantes, limoneros bordeando la parte trasera. Pasé mi mano por la foto lentamente. Casi podía oler la brisa marina, escuchar el tranquilo graznido de las gaviotas en el aire. Rafael entró en silencio, dejando una caja cerca del armario. Sus ojos se posaron en la carpeta en mi regazo. «Es hora», dijo. Asentí. No habíamos hablado de la villa en años. La compramos poco después de que muriera mi tío, con la herencia que me dejó. Un tranquilo agradecimiento por años de cuidados. Nunca se lo dijimos a David. Entonces era solo un adolescente, ya mostrando signos de ser muy exigente. Acordamos mantenerlo en secreto entre nosotros, dejar que construyera su propia vida sin esperar que la nuestra se la entregara. Ahora ese secreto se había convertido en nuestro refugio. Al día siguiente, pasé la mayor parte de la mañana empacando en silencio. El sol nunca se abrió paso entre las nubes. Era la clase de silencio que te envuelve como una manta gruesa, pesada y quieta. David pasó junto a mí en las escaleras, murmurando algo sobre pedir un sofá nuevo. No preguntó qué necesitábamos, no se ofreció a ayudar a mover las cajas etiquetadas como frágil. Cada palabra que decía añadía peso a mi pecho, como una piedra siendo colocada una por una encima de mis pulmones. Pero la peor parte, la forma en que seguía adelante sin pestañear, como si fuéramos solo parte de los muebles que se estaban reorganizando, como si esta transición fuera simplemente una cuestión de logística, no el lento desgarro de una familia. Esa tarde, entré en la habitación de invitados vacía. Todavía olía débilmente a lavanda, el aroma que usaba en sus fundas de almohada cuando era más joven. Abrí la puerta del armario y encontré una de sus sudaderas viejas metida en la parte trasera. Me senté en la cama, sosteniéndola en mi regazo. Me recordó a cuando cogió la gripe durante su primer año de bachillerato. Había temblado bajo capas de mantas, negándose a soltar esta sudadera. Yo hice sopa y le revisé la temperatura cada pocas horas. Dijo: «Gracias, mamá, eres la mejor». No había escuchado esas palabras en años. Ese recuerdo regresó como un cuchillo. Más tarde esa noche, le dije a Rafael que los billetes estaban reservados. 2 vuelos de solo ida. Partiríamos en 6 días, en silencio, sin avisar, sin un adiós dramático. David nos preguntó esa noche si necesitábamos algo antes de irnos. Estaba de pie junto a la isla de la cocina, mordisqueando una barrita de proteínas, sin hacer contacto visual. Lo miré, las líneas afiladas de su mandíbula, la ropa cara, el golpeteo impaciente de su pie. «Estamos bien», dije. Asintió. «De acuerdo. Avisadme si tengo que mover mi coche cuando vengan los de la mudanza». Sonreí. «No necesitaremos mudanzas». Levantó la vista, confundido de nuevo. «Lo vais a hacer todo vosotros». «No nos llevaremos mucho». Se encogió de hombros y salió de la habitación. La noche antes de irnos, caminé por la casa lentamente. Mis dedos rozaron las paredes, las esquinas.
Los marcos de las puertas, cada uno guardaba un trozo de mi vida, el salón donde bailamos en Nochevieja, el pasillo donde David dio sus primeros pasos, la cocina donde Rafael se había arrodillado y me había pedido que me casara con él. Sosteniendo un anillo con las manos aún cubiertas de harina, me quedé en la puerta principal, respirando el silencio. Esta casa había sido mi mundo. Pero ya no era mi hogar. La lluvia comenzó a caer, suave, rítmica, como un latido. Podía oírla golpear contra el cristal. A la mañana siguiente, nos fuimos antes del amanecer. El cielo era del color de la ceniza. Tranquilo, quieto. David todavía estaba dormido. No lo despertamos. Dejé las llaves en la encimera. No dejé una nota, porque algunos finales no necesitan palabras. Mientras Rafael arrancaba el coche, miré la casa por última vez. Pensé en la noche en que mi padre me dijo que no era bienvenida de vuelta. Me quedé allí bajo la lluvia, con 21 años, con el corazón roto y sin un lugar a donde ir. Esa misma clase de dolor ahora volvía, no por castigo, sino por patrón. Pero esta vez, no me estaban echando indefensa, esta vez estaba eligiendo irme. No por debilidad, sino por fuerza. Condujimos por la calle, pasamos el buzón del vecino, pasamos el parque donde David solía jugar. Mientras la casa desaparecía en el espejo retrovisor, sentí que algo dentro de mí exhalaba por primera vez en semanas. David se despertaría en una casa vacía. Nunca sabría a dónde fuimos. Y ya no sentía la necesidad de explicar, porque la paz no necesita permiso, y el silencio, cuando se elige, es su propia forma de justicia. Cuando las ruedas tocaron el asfalto y el avión comenzó a reducir la velocidad, finalmente solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Las luces de la cabina eran bajas, proyectando un suave resplandor sobre los pasajeros adormilados. Fuera de la pequeña ventana, el cielo era de un oro pálido, y las colinas ondulaban hacia el horizonte, cubiertas de olivos y enmarcadas por parches de muros bajos de piedra. Este no era un hogar. No el tipo de hogar que habíamos conocido, pero de alguna manera tampoco se sentía extraño. Rafael buscó mi mano cuando sonó la señal de abrocharse el cinturón. Su agarre era suave, pero firme. No hablamos. Pero no teníamos que hacerlo. Algo tácito pasó entre nosotros. No alegría, sino liberación. Un alivio. Salimos del avión a un aire cálido que olía débilmente a tierra bañada por el sol. Cítricos. La luz era más suave aquí, no áspera, sino dorada, casi color miel. Mientras caminábamos por el pequeño aeropuerto, podía escuchar conversaciones distantes en francés e italiano superpuestas, con el zumbido de las ruedas de las maletas y la llamada ocasional por el intercomunicador. El agente de aduanas nos dio una sonrisa tranquila, sin prisas, sin sospechas. Solo un sello y un asentimiento. Cuando salimos por las puertas corredizas de cristal, el sol mediterráneo se derramó sobre nosotros como una bienvenida silenciosa. Incliné la cabeza hacia atrás y dejé que me calentara la cara. Un pequeño coche plateado nos estaba esperando afuera justo como habíamos acordado. El conductor, un hombre de unos 50 años con ojos amables, cargó nuestras pocas bolsas en el maletero y nos ofreció agua fría para el viaje. Le dimos las gracias y nos deslizamos en el asiento trasero. Mientras la ciudad se desvanecía detrás de nosotros, la carretera se estrechó. Bordeada por hierba seca y vallas de piedra, pasamos viñedos y olivares, y el aroma a lavanda se colaba por la ventana abierta. Apoyé la cabeza contra el cristal y cerré los ojos por un momento. Cuando los abrí de nuevo, estábamos subiendo una colina suave, cada curva revelando más de la costa en la distancia, y entonces la villa apareció a la vista. Se alzaba silenciosa, digna y atemporal, paredes de piedra blanca, contraventanas azules descoloridas por años de sol, y un tejado de terracota que guardaba la memoria de innumerables veranos. Romero silvestre y tomillo crecían a lo largo de los bordes del camino, y bugambilla rosa se derramaba sobre la verja como una bendición. Rafael me abrió la puerta. La llave giró fácilmente. Adentro, el aire estaba quieto y fresco, tocado por el aroma a madera de cedro y lino viejo.
Los suelos estaban embaldosados en suave piedra de arcilla, el polvo flotaba suavemente en la luz del sol que se colaba por las altas ventanas. No hablamos. Caminamos de habitación en silencio. Asimilándolo, rocé mis dedos a lo largo de una viga de madera en el pasillo, sintiendo los pequeños surcos dejados por el tiempo. Este lugar había esperado. Y ahora nosotros también. No desempacamos de inmediato. Estábamos demasiado cansados para ser prácticos. Rafael encontró la tetera y nos preparó té. Nos sentamos en la terraza, con 2 tazas desconchadas en la mano, observando el mar brillar a lo lejos. Una ligera brisa rozó mi mejilla, y me di cuenta de que mis hombros finalmente se habían relajado, sin tensión, sin preparativos. Esa tarde, mientras el cielo se volvía de un suave color melocotón y los pájaros se aquietaban, no escuché nada más que el zumbido de los insectos y el ocasional susurro de los árboles. Estuve descalza en el jardín, el césped fresco bajo mis pies, y miré las estrellas que comenzaban a asomarse por el cielo. Esto era paz, no la que te ganas, la que eliges. A la mañana siguiente, me desperté antes que el sol. Las sábanas estaban frescas, la ventana abierta lo justo para dejar entrar el aroma a rocío y limones distantes. Salí al jardín de nuevo. Los arbustos de romero rozaban mis piernas, y el débil piar de los pájaros llenaba el aire como una canción matutina. Pensé en David. Pensé en cómo había pasado junto a nosotros en el pasillo como si fuéramos extraños. Cómo había preguntado por su sofá nuevo mientras empaquetábamos una vida de recuerdos. Como nunca dijo, lo siento. Recogí unas hojas de albahaca y las coloqué junto al fregadero. Mis manos recordaban dónde pertenecían. Los días pasaron suavemente. Barremos suelos, aireamos cortinas, abrimos de par en par las contraventanas. La villa volvió a la vida bajo nuestro tacto. Caminamos hasta el pueblo cercano y compramos pan y tomates. El tendero nos saludó como si siempre hubiéramos estado allí. Una tarde, mientras Rafael estaba arreglando un pestillo de una ventana, mi teléfono vibró. Mamá, ¿dónde estás? Eso fue todo. Ni un saludo, ni preocupación. Lo leí 2 veces. Y dejé el teléfono. No respondí, esa noche. Mientras el cielo se oscurecía en color lavanda, y la luna se alzaba sobre el mar, llegó otro mensaje. No sabía que os ibais para siempre. Pensé que os despediríais. Todavía, sin asunción de responsabilidad, sin reconocimiento, Rafael leyó la pantalla por encima de mi hombro. No dijo nada. Solo fue a servir más té. Esa noche, me senté en el salón con un diario en mi regazo. Escribí una carta que nunca planeé enviar. Nos viste empacar las cosas que no querías. Pasaste junto a nuestras cajas. Te quedaste en la cocina que construimos. Y preguntaste por tus estanterías nuevas. Y cuando nos fuimos, ni siquiera preguntaste a dónde íbamos. Dejaste claro que ya no éramos necesarios. Así que, dejamos de necesitar quedarnos. El acto de escribirlo se sintió como pasar una página. Unos días después, el tono de los mensajes cambió. Solo estaba tratando de hacer lo correcto. Pensé que ayudaría a todos. No pensé que él se molestaría tanto. Ni una sola vez dijo, os hice daño. Ni una sola vez dijo, lo entiendo. Miré hacia el jardín. Rafael estaba podando la bugambilla. Vi la calma en su rostro. La forma en que sus hombros ya no sostenían tensión. Este hombre que una vez había tratado de explicar las acciones de David ahora ya no necesitaba hacerlo. Ambos habíamos terminado de justificar el dolor. Escribí una línea más en mi diario. No necesito tu disculpa, necesitaba tu respeto. Y cuando no pudiste dar eso, me di a mí misma algo mejor. Pasaron las semanas. La casa se calentó con nuevos hábitos. Compartimos desayunos lentos, hicimos sopa casera. Justo en la terraza, empecé a sonreír cuando no estaba pensando. A tararear mientras cocinaba. El dolor no se desvaneció, pero dejó de guiarme. Los mensajes de David dejaron de llegar. No hubo una disculpa final, ni una gran comprensión. Solo silencio, y extrañamente, ese silencio no se sintió cruel. Se sintió merecido. Una noche, mientras encendíamos velas y veíamos el sol fundirse en el mar,
Me giré hacia Rafael. No echo de menos la casa, asintió, pensativo. Echo de menos quienes pensábamos que éramos en ella. Miré alrededor de nuestro pequeño hogar, los azulejos agrietados, el jardín salvaje, el viento empujando suavemente las ventanas. Pero no echo de menos en quien tuvo que convertirse para quedarse. Rafael buscó mi mano. Nos sentamos en silencio mientras la luz se desvanecía, y por primera vez sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No perdón, no cierre, sino libertad. Libertad de preguntar, libertad de explicar, libertad de esperar a que alguien nos viera. Aquí ya no éramos invisibles. Aquí estábamos simplemente. Por fin, en casa, comenzó con una foto. Rafael la había tomado una tarde tranquila, solo yo en la terraza, regando las macetas de hierbas cerca de la pared. Tenía el pelo recogido y llevaba esa camisa de lino que él siempre decía que resaltaba mis ojos. El mar brillaba en el fondo, y yo no estaba sonriendo, pero tampoco estaba triste. Parecía alguien en paz. La publicó en un pequeño blog que mantenía donde compartía pequeñas cosas. La tarta de limón que había horneado, las flores silvestres que crecían detrás de la villa, una historia sobre un anciano vecino que siempre saludaba con ambas manos. De alguna manera, David lo encontró. El teléfono sonó una noche mientras el sol comenzaba a ponerse. El cielo afuera estaba rayado de oro y naranja suave, y las cigarras acababan de comenzar su coro vespertino. Casi no contesté. La pantalla mostró su nombre, y por un momento me quedé mirándolo. Cuando descolgué, no hablé primero. Dejé que el silencio se estirara. Mamá. Su voz era más baja de lo habitual, vacilante. Me recordó al niño pequeño que solía susurrar junto a mi cama cuando tenía pesadillas. Vi la foto, dijo. Pareces feliz. No respondí, dudó. No sabía que os ibais a ir. No así. Observé la luz filtrarse a través de las cortinas de encaje. La habitación olía a lavanda y pan caliente. Rafael estaba leyendo tranquilamente en el sofá frente a mí, las páginas de su libro susurrando suavemente. Pensé que dirías algo. Pensé que al menos me dirías a dónde ibais. Mantuve mi voz firme. No preguntaste. Hizo una pausa. Pude oír que se le cortaba ligeramente la respiración al otro lado de la línea. No pensé que os iríais de verdad. Quiero decir, no pensé que fuera tan serio. Esa palabra, serio, aterrizó con un peso afilado. Sentí un ardor familiar en mi pecho. Quería decir, pasaste junto a nosotros durante semanas, nos viste empacar nuestras vidas en cajas, me diste paredes para tu escritorio mientras doblábamos 30 años de recuerdos. ¿Qué pensabas que estábamos haciendo? Limpieza de primavera. Pero no dije nada de eso. En cambio, dije, pensaste mal. Se quedó en silencio de nuevo. Podía oír coches en el fondo, voces, ruido de la ciudad. Me recordó el mundo que eligió sobre nosotros. Rápido, ruidoso, lleno de cosas que parecían éxito, pero se sentían como distancia. Os echo de menos, dijo finalmente. A papá también. La casa se siente rara sin vosotros. Cerré los ojos. Vendiste la casa, dije. Ya no estaba destinada a sentirse como nuestra. Empezó a hablar. Luego se detuvo. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz era más suave. Pensé que estaba ayudando. Pensé que estaba haciendo las cosas más fáciles. ¿Fácil para quién?, pregunté. Nunca nos preguntaste qué queríamos. Nos dijiste lo que iba a pasar, y luego esperaste que te diéramos las gracias. Otro silencio. ¿Más largo esta vez? No quise haceros daño, lo creo. Pero eso no cambió el hecho de que lo había hecho. Hablamos un poco más. No sobre nada importante, solo cosas pequeñas. El tiempo. Cómo iba su trabajo. Pero cada palabra se sentía como si estuviéramos caminando sobre cristal. Cautelosos, cuidadosos, esperando una grieta. Cuando colgué, mi mano se quedó en el teléfono por un momento. Rafael me miró. «¿Estás bien?», asentí. Creo que recién está empezando a darse cuenta de lo que perdió. En los días que siguieron, los mensajes llegaron más a menudo, pequeños. Pensando en vosotros hoy, una foto de un parque cerca de su oficina, incluso una vez,
una canción que solíamos escuchar en viajes largos en coche. Pero ahora era diferente. Había llegado a un lugar que yo ya había pasado. Él todavía estaba tratando de entender, yo ya estaba viviendo en paz. No respondía a todos los mensajes. No lo necesitaba. Una mañana llegó una carta, escrita a mano, páginas de ella. Disculpas, explicaciones, recuerdos. Me dijo que echaba de menos el sonido de mi risa, que echaba de menos cómo solía tararear mientras cocinaba, que la casa se sentía demasiado grande ahora, demasiado tranquila. La leí una vez, luego otra. No lloré, porque el perdón no siempre se trata de lágrimas. A veces se trata de elegir no cargar con el dolor más lejos. Aún así, no le respondí. Todavía no. Necesitaba proteger el espacio que había labrado para mí. Rafael y yo pasamos nuestras tardes cuidando el jardín. Comenzamos a pintar las contraventanas, me enseñé a hacer pasta fresca desde cero. Había una vida aquí, no perfecta, pero honesta, y luego sucedió algo inesperado. Un mensaje de una mujer que no conocía. Ella dijo: vi la foto en el blog de su marido. Solo quería darle las gracias. Me recordó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Necesitaba eso. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. A veces vivimos en silencio, pensando que nadie nos ve. Y luego, alguien lo hace. David quizás nunca entienda completamente lo que hizo. Quizás nunca sea el hijo que solía imaginar. Pero eso ya no me correspondía a mí arreglarlo. Él tomó una decisión, y yo también tomé una. Al final, elegí la dignidad sobre la explicación, la quietud sobre el ruido, la paz sobre complacer, y eso es lo que quiero dejaros. Si alguna vez os habéis sentido como si no pertenecierais, no estáis solos. No tenéis que merecer el amor. No tenéis que ganaros el respeto. A veces, marcharse es lo más valiente que haréis. Y cuando lo hagáis, cuando finalmente os elijáis a vosotros mismos, entenderéis lo que quiero decir. Este no es el final de vuestra historia. Es el comienzo de vuestra libertad.